y vamos a tratar de hacer un ejercicio didáctico para topar el tema principal. Pero estoy primero con el tema de las dudas y comentarios. Cuéntenme, gracias Maye por la opinión. Veo que fue nuevo para ella. Para alguien más fue nuevo, sorprendente, ya lo conocía. Comenten, por favor, es importante esta interacción. Quiero ver qué es lo que aprendieron en esta parte. ¿Alguien más que desee comentar? ¿O les pregunto yo por nombre? Sí, bueno, la parte de la genealogía, o Byron. sea, si no le tomaba yo antes con tanta importancia, ¿no? Pero ahora veo cómo es desde Abraham, o sea, cómo fue la promesa y cómo a través del tiempo se ha ido cumpliendo, ¿no es cierto? Hasta la era del Señor Jesús. Entonces, yo creo que sí es muy importante también Claro que sí, es muy... entender Y ya te quedó claro, Byron. Fue un sí, mensaje sí. bueno entonces. Muy bien, gracias. Voy a bloquearles la pizarra porque la están rayando eh, Sí, está accidentalmente, la me pizarra parece. activada. Sí, necesito verla. Ok, ¿quién más? Gracias, Byron. ¿Alguien más, por favor, de este tema? Víctor no está, ¿no? No, no está hoy, no pudo Ya. estar hoy. Bien, David, ¿algún comentario sobre este aprendizaje? ¿Tienes el micrófono apagado ahí? Ya, lo que aprendí fue que en genealogía hay 14 generaciones en cada, ¿cómo es? Es- Entonces, En cada reino. Ujú. Eso fue lo que aprendí, algo Nuevo, nuevo. que no nos hayamos fijado Sí, de pronto, ¿no? Bien. sí. Voy a comenzar a hacer preguntas yo entonces, si nadie más. Gracias, David. A ver, ¿quién no ha participado? Joy. Traten de activar las cámaras si es posible, por favor, para sentirme más acompañado. Joy, ¿en qué porciones de la escritura se encuentran las genealogías de Cristo y cuál es la diferencia entre ellas? Según lo que hemos aprendido en la lección, ¿no? ¿Está por ahí, Joy? No está Joy. Ok. Rodrigo, ¿puedes compartir? Sí, tú no estás manejando, ¿no? Tienes el micrófono apagado, Rodrigo, ¿no? O yo les bloqueé, déjenme ver. No, sí pueden desactivarlo. ¿Pueden activar su micrófono? es que a mí, por ejemplo, la pizarra me interfirió y ni siquiera veo mi micrófono. Ya, denme un segundito, déjenme dejar entonces de compartir la pizarra. Ahora sí, interactuemos ahora. Ya, ahora sí. Bien, le decía a Janet, ¿Janet está con nosotros? No, perdón, Joy era, no Janet. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, no podía, no tenía el micrófono, disculpe. Ya, era por, están desde el teléfono, supongo. Bien, Sí. cuéntame, Joy, el tema de la base bíblica para las genealogías de Cristo. Primero, ¿quién sabe qué es una genealogía? No sé si Janet lo puede contestar o alguien más. ¿Qué significa la palabra genealogía? ¿De qué estamos hablando? La lista de los antepasados. Muy bien, una lista de los antepasados. Ahora sí, Joy, en base a eso, la genealogía o lista de antepasados de Cristo, ¿en dónde lo encontramos? ¿En qué libros? ¿En qué capítulos? En Mateo y en Lucas estaba. Mateo y Lucas, muy bien. Rodrigo, Sí, ¿la diferencia entre la genealogía de Mateo y Lucas es la misma o hay alguna perspectiva diferente allí? Audio. Ahí Ya, te ya, escuchamos. es que no se me activaba el audio. Bueno, la primera que es como la más importante porque finalmente es la que es la base como la parte de la inclusive cultural es la vida de la genealogía de José, que es la que más básicamente está en Mateo y la genealogía
tal de María, pero que también dice que es la genealogía de José, porque era cultural. Entonces, si bien es cierto, María fue la madre carnal de Jesús, pues José fue el representante como legal de Jesús, y las dos tienen mucha consideración importante, y es muy interesante porque finalmente, primero, pues es la respuesta a las promesas de Dios, o sea, Dios cumple sus promesas, ¿ok? pero más allá también es yo veo como la Biblia siempre, o el tema de que comenzamos como con poquito, como que no es muy grande, hasta llegar como al clímax, ¿no? Como cuando el sol sale en la aurora y a la mediodía está totalmente ya abierto y está totalmente ya conocido, digámoslo así. Entonces creo que Dios también tiene esas revelaciones especiales. Me pareció muy interesante este tema de las genealogías y cómo lo estaba dividiendo el Mateo. Muy bien, es un tema muy cultural judío, ¿no? El hecho de que ellos tienen registros que, como ustedes están viendo, si suman el listado que hay en Lucas y el listado que hay en Mateo, tenemos la conexión desde Cristo hasta el primer hombre, ¿sí? Eso no pasa en nuestra cultura. ¿Quién de ustedes conoció a su bisabuelito? Ya. Y ahí no, o sea, su tatara, tatara, tatara. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pocos quizás los que tienen una genealogía de dónde son. Incluso los registros judíos podían tener el recuento de familias y de la provincia a la que pertenecían. Tanto así que en el exilio, justamente cuando ustedes leen Esdras, ustedes se dan cuenta que una de las cosas era verificar quiénes son los que volvieron y quiénes no, por ese registro cultural que ellos tenían. El objetivo de Mateo justamente es eso. Recuerden que el propósito de Mateo es revelar el reino de Dios. Y para poder revelar el reino de Dios, el rey el cual era Cristo, tenía que demostrar que era verdaderamente un descendiente de Abraham. Y por eso Mateo se enfoca en ese proceso. Qué interesante, ¿no? Eh, Cómo ellos manejan y cómo Mateo se tomó el tiempo de hacer esa lista de antepasados y tiene una utilidad muy grande. Para nosotros quizás los nombres sean lejanos, ¿no? No son nombres que son significativos, pero para un judío, Abraham, Zorobabel, eh, ¿quién más? Boz, Ruth, Obed, Isaí, David, Salomón, son nombres que tenían una representatividad muy alta. Al vincularlo con esa línea genealógica, Mateo estaba demostrando que Cristo era el Mesías. Ahora, hay ciertos datos de memorización livianos que debemos nosotros recordar. ¿Quién me dice, por ejemplo, Abraham, cuánto tiempo vivió antes de Cristo? 2000 años. 2000 años antes de Janet. Cristo. Muy bien, Janet, muy bien, Joy. 2000 años antes de Cristo. Eso es un dato que no podemos olvidar. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de Babilonia, ¿de cuánto tiempo estamos hablando antes de Cristo? 600 años. 600 años. 600 años. ¿Y de Salomón aproximadamente? De David, 1000 años. De David, David. Ok. 1000 años. David, perdón. David, 1000 años. Entonces, miren la relación, ¿no? Y cada líder o cada personaje o cada hecho representativo tenía una vinculación, como decía Rodrigo, una aproximación al clímax de la promesa desarrollada. La promesa desarrollada fue dada a quién principalmente. ¿Por dónde comenzó la promesa? Abraham. 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 Abraham, ¿sí? O sea, el reino, el padre de muchas naciones, el tema de que de ti levantaré mi pueblo está dado aquí y aquí es y ustedes lo van a ver en la lección 5b, un reino, eh, un reino venidero. Es la forma que se le expresa para entender esta promesa, ¿no? Una promesa de un reino venidero. Abraham no lo vivió, pero recibió la promesa por fe. ¿Ok? Recibió la promesa por fe. Entonces, en el tiempo de Abraham, el reino, aunque no existía, todavía era un reino venidero. Llega con David una estabilidad bastante grande y prominente, victorias ganadas, construcciones, que bueno, no el templo, pero sí al menos
Jerusalén fue edificada, fue un baluarte. Y aquí tenemos un reino casi estable, pero como no era totalmente estable, ¿cómo le llamamos aquí? El reino Vacilante. Vacilante. vacilante, ¿no? El nombre tiene esa orientación. O sea, sí era un reino firme, pero no era David el rey verdadero. Aunque modeló bastante bien en ciertas circunstancias su carácter, también falló en ciertas situaciones, sobre todo vinculadas con la lujuria, que más adelante vemos que fueron transmitidos a Salomón, ¿no? Si ustedes leen la vida de Salomón, verán que una de las debilidades de Salomón fue justamente las relaciones interpersonales, su matrimonio, sus concubinas, que se le cuentan hasta 1000, me parece, imagínense, 1000. Y ahí comienza el desorden de un rey que luchó con un adulterio, recuerden, y un asesinato derivado de ese adulterio y un hijo que Dios le quitó la vida. Entonces, ¿cómo se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y los hijos de Salomón más adelante otra vez se dividieron y todo fue trascendiendo. Sin embargo, el reino fue vacilante, fue bastante estable, pero no lo suficiente. Ahora, el carácter del pueblo judío se vuelca contra Dios, entonces Dios los permite que ciertos pueblos, sobre todo el de Babilonia, gobierne. Y ahí entonces, ¿qué pasó con el reino? ¿Cómo se le llama a ese periodo? Vacante. Bastante. El reino vacante. Y finalmente, ya en tiempos de Cristo y con lo que estamos aprendiendo en Mateo, tenemos el reino, Verdadero. que es el reino que usted y yo pertenecemos cuando nosotros aceptamos a Cristo, y es el reino que estamos nosotros llamados a poder extender. Ahí toma mucha más fuerza la gran comisión, que está en qué pasaje de Mateo. 28, 28 del 18 al 20 dice 20. Cristo, toda potestad me es dada a mí, en el cielo como en la tierra. Ese es el rey. Por tanto, entonces miren la simbología ahora desde esta perspectiva de esta lección. Entonces Jesucristo es el rey. Entonces me dice, toda potestad me es dada a mí, Él es el rey. Bajo esa figura de potestad, vayan, dicen, y hagan discípulos. Yo el rey los envío. Entonces ahora cobra más fuerza esa gran comisión, porque nosotros somos la consumación de ese reino verdadero. Estamos viviendo ese reino verdadero que Abraham no lo vivió, pero lo vio en fe, que David lo modeló como en forma vacilante, que el pueblo judío lo vivió vacío por el sitial de Babilonia principalmente, y que ahora nosotros podemos entenderlo a través de estos procesos, preparándonos para predicar su palabra. ¿Qué les parece? ¿Sí? Nunca perdamos la perspectiva de quiénes somos. Somos eh, siervos del Rey verdadero que extendemos un reino. ¿Sí? Ahí donde estamos, en su trabajo, en su día a día, con las personas que interactúan, si predicamos el Evangelio o le damos un testimonio adecuado, como dice Hechos 1:8, eh, extendemos el reino. ¿Ok? Esa es la parte medular de esta lección que, como les repetí, es muy liviana, pero muy didáctica para entender ciertas cosas que más adelante vamos a profundizar. Preguntas hasta ahí, antes de empezar a la parte práctica. Clarísimo todo. Muy bien. Vamos ahora, no preguntan, entonces yo voy a preguntar. Vamos a tomar ciertas perspectivas para entender el tema de las promesas espirituales. Cuando nosotros, quería compartir pantalla para eso, déjenme ver si lo puedo hacer por ahora. Pueden dejar activado su micrófono si es que tienen problemas en visualizar. Déjenme ver si resulta esto. Si no, pues lo hacemos simplemente interactuando. ¿Ok? Déjenme ver por aquí. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Y está rayado también. Ok. Me avisan si lo pueden ver bien, si no, pues lo cerramos nomás. Al hablar de la Biblia, nosotros tenemos varios enfoques para poder entender o poder diferenciar qué es la Biblia o qué es la palabra inspirada. ¿Ok?
Siempre ustedes desde un enfoque particular pueden entender cierto, cierto aspecto de eso que queremos entender. Ejemplo, ¿no? Si nos vamos por su estructura, eh, Rodrigo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Vamos a teología de escuela dominical, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia ¿Me protestante? escuchas, Ajá, Arturo? ¿Me escuchas? ahí te escucho. Sí. Dice Ah, es que están 66 libros. 66, perfecto. 66 libros. ¿Ok? Dejen su micrófono activado, por eso les digo, para que no tengan problemas con No pude. 66 libros. No, no pudiste, déjame otra vez cerrar entonces para... Ok, activen sus micrófonos, que voy a hacerles preguntas puntuales para enfocar este ejercicio y llevarnos al punto que los quiero llevar. ¿Sí? David, Joy, Janek, preguntas. Si no, si desconocen, no se preocupen, esto lo vamos a estudiar en el segundo nivel en la luz de la Biblia, pero creo que van a poder responder porque son cosas sencillas. Déjenme ahora compartir otra vez, están todos activados, ¿no? Bien, entonces estamos tratando de entender qué tiene la Biblia o qué es la Biblia y estamos usando un enfoque de su estructura. Entonces tenemos que la Biblia tiene 66 libros en total, la Biblia protestante, no la católica, porque esa tiene otro, otro sentido. Ok, Joy, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Siguiendo este mismo enfoque. En el Antiguo Testamento. Ajá. No sé, es una opción también, no, no se sientan forzados. No, no me recuerdo. Muy 46, buena creo que respuesta. ¿Cuántos? 46, ¿no? 46. ¿Quién da más, quién da menos? Byron se está... 39. 39. 39. 39, ok, 39 en el Antiguo Testamento. Noten que estamos analizando la Biblia y estamos viendo un enfoque de estructura. 39, que sería parte del Antiguo Testamento, y Y el nuevo, consecuentemente, 27. ¿cuántos 27 en habría? el Nuevo 27. Testamento. Ok. 27. Consecuentemente, en el Nuevo Testamento tendrían que haber 27. 27. Ahora, a ver si me ayuda esto, que no me está ayudando por escribir. A ver. Consecuentemente, habría 27 en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien. Ahora, siguiendo aquí, vamos tomando otro enfoque, aunque está relacionado, ¿no? Suponemos que, ok, no quiero enfocarme por la estructura del libro, sino que quiero enfocarme por los autores y sus idiomas. ¿Cuántos autores aproximadamente tiene la Biblia, Pili? ¿Cuántos autores No sé aproximadamente? exactamente. Muy buena respuesta, no lo sé. Byron, ¿cuántos autores aproximadamente tiene la Biblia? O sea, autores, sabemos que el Espíritu Santo es el autor de todos, ¿no? ¿Cuántos coautores, o sea, cuántas personas utilizó aproximadamente el Espíritu Santo? No, 65, no. 65. Ok, ¿alguien más que tenga otra respuesta? David, ¿cuántos autores de pronto? No se No vale sé googlear, ¿no? exactamente cuánto. No se vale, por favor, buscar en el buscador. Ya, la respuesta más aproximada aquí es siempre así, ¿no? Aproximadamente 40 autores. ¿Ok? ¿Por qué aproximado? Pues hay algunos autores que todavía están diferenciándolos. Hebreos parece que Pablo es el autor, parece, ¿no? Pero posiblemente no. Juan parece que el Evangelio de Juan es de él, primera y segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis puede ser de él, pero ahorita hay otras perspectivas como que es un discípulo de Juan, conocido como el discípulo amado, y bueno, más o menos por ahí, ¿no? Sabemos que el Pentateuco es de Moisés, pero muchos dicen que Job también. Al final, 40 autores son los que están ahí. Ahora, si queremos profundizar en esta perspectiva, ¿cuántos idiomas presenta la Biblia en el original, no en la traducción, ¿no? ¿A quién no le he preguntado? A, a Maggie ya le pregunté. Maggie, ¿cuántos idiomas? En el 2.
Dos, o sea, el griego y el hebreo, ¿no? Pero El hebreo. también hay ciertos pasajes que están en arameo. Entonces siempre se le orienta como tres idiomas. Muy bien, May. Tres idiomas son los que normalmente se los se cree que la Biblia fue inspirada. Primeramente en griego, en hebreo y en arameo, en el Antiguo Testamento, y el griego, que era como el idioma común en todas las regiones donde Cristo anduvo como parte del idioma, ¿ok? Y si queremos aquí añadir algo, podemos poner el tiempo, por ejemplo. ¿En qué tiempo aproximado fue escrita la Biblia, todo su compendio? En años, ¿no? ¿En cuántos años? Desde el primer libro hasta el último aproximadamente. ¿Alguien? 4000 años. 4000, dice David. Ya, estamos hablando que 4000, recuerden, 4000, no, mucho, David. 1500 aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Algo. los primeros libros se creen que están entre Job y el Pentateuco en el tiempo de Moisés. Y Moisés vivió aproximadamente 1200 años antes de Cristo, 1400, 1300 por ahí. ¿Sí? Entonces, y los últimos libros se inspiraron en el siglo I. Algunos terminaron por el siglo II, los discípulos de Juan, por ahí. Entonces, más o menos ese es el rango, más o menos. Y ahí van surgiendo que no, que es 1300, 1600. Pero ese es el tiempo periodo entre el primer libro antiguo y el último libro del Nuevo Testamento, el más moderno. Ok, miren, Entiendo. estamos viendo una perspectiva y me estoy refiriendo a la Biblia. Y estoy acá hablando otra perspectiva y me estoy refiriendo a la Biblia también. Notan que todas son partes de una perspectiva particular del mismo propósito, ¿no? Ahora, yéndonos un poquito más profundo, voy a ponerlo acá abajo. Puedo yo decir que la Biblia tiene varias estructuras comunicativas, ¿no? O sea, la información que está escrita en esos 66 libros de 40 autores, en tres idiomas, en 1500 años aproximadamente, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, ¿qué tipo de información presenta? Entonces, yo primero voy a tener hechos, hechos históricos y Históricos. futuros, ¿no? ¿Como cuáles? Ujú. Como la venida de Cristo, Como la futuros. venida de Cristo, ¿sí? Hechos históricos, o sea, hechos que ya pasaron, por ejemplo, cómo se creó la tierra y lo que existe, y hechos futuros, como cristianos creemos que son hechos, van a ocurrir, ¿ok? Aunque el mundo diga lo contrario, van a ocurrir en algún momento, ¿sí? El tribunal de Cristo, los juicios que va el corazón de los malos. Isaías 5 habla, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Lo estamos viendo en este tiempo ya. ¿Ok? Entonces, todos esos son hechos que van a ocurrir. ¿Qué más hay? Pues, por ejemplo, hay principios o leyes, no sé cómo les suena mejor a ustedes. Déjenme poner aquí unas viñetas. O no hay viñetas aquí. No hay viñetas. Principios o leyes. ¿A qué me refiero? Es decir, situaciones que, situaciones que ocurren o que rigen el mundo espiritual y el mundo creado, invisible el visible y el invisible, y que operan en función de cualquier grupo objetivo. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en Génesis, y dijo Dios, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo y formó todo, y todo lo que creó ahí, por ejemplo, las plantas que dijo, brote de la tierra hierba verde, hierba que dé su fruto, ¿no? Eh, ¿Qué más dice ahí? Según su especie. ¿Sí se han leído esa porción? Entonces, Ajá. y eso sigue pasando actualmente. Ustedes siembran algo en la tierra y la voz de Dios sigue mandando ese principio. O si quieren irse por el tema de administración, por ejemplo, los últimos dos versículos de Génesis 2 son principios considerados para el matrimonio. Usted los cumple, así no sea cristiano, si cumple esos principios, aunque es casi imposible sin ser cristiano, su matrimonio va a funcionar bien. Si usted los quiebra, si usted no los cumple, su matrimonio va a funcionar mal. Todas las razones de divorcio
eh, tienen que ver con esos principios generales, ¿no? Entonces ustedes dicen, ustedes leen los últimos dos versículos de Génesis 2, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, primer principio, se unirá a su mujer, segundo principio, serán una sola carne, tercer principio, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Listo. Complementan eso con 1 Pedro 3:7, con Colosenses 3, Génesis 5, y tienen ahí todo el manual de matrimonio. Operan para cualquier matrimonio. ¿Ok? La ley que está en Gálatas de la siembra y la cosecha, dice Pablo, no nos engañáis, dice, no, no erréis. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente, eso Cosechar. cosechará. ¿Ok? Operan en cualquier dimensión, en cualquier contexto, en cualquier cultura, en cualquier grupo. Son principios. ¿Hasta ahí de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué más tenemos aquí en este libro? Mandamientos. Mandamientos que tienen un carácter moral y que no ha cambiado ni cambiará. ¿Cuál es el ejemplo de los mandamientos más conocidos? ¿Y en qué parte están de la Biblia? Éxodo. Muy bien. Éxodo 20. Éxodo 20. Excelente. Qué bueno escuchar que sepan dónde está. Están en Éxodo 20 y en Deuteronomio. ¿Ok? Son conocidos como los 10 mandamientos. No encuentro el paréntesis. A ver, ahí está. Entonces, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces tenemos hechos históricos y futuros, principios o leyes, mandamientos, como preceptos que tienen un carácter moral en cuanto a lo que Dios quiere. Y dentro de esto, ¿qué más tenemos? Consejos en Proverbios. Exactamente, tenemos podríamos llamarle un término, cierta sabiduría práctica, ¿no? Sabiduría, ajá, Sabiduría sabiduría para la vida, digo. práctica que se traduce en qué? Se traduce en consejos, ¿verdad? Voy a poner la inicial nomás por tiempo. Se traduce en advertencias, se traduce en exhortaciones, ¿no? Ustedes leen los libros de Proverbios y dicen, oye, hijo mío, la voz de tu padre y no desprecies la dirección. Es una exhortación, es una súplica en amor. Entonces, consejos, advertencias, exhortaciones, consuelos y bueno todo que tiene que ver con una forma de vivir adecuadamente la vida que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Qué más nos falta aquí? ¿Hay algo importante que nos falta? Apocalipsis, Tendría que ver con hechos futuros, ¿no? Es una el reino, revelación. el hechos futuros. Ah, Sí, ok. un apocalipsis es una El revelación. histórico, ajá, ya. Ujú. Históricos y futuros. Algo importante nos falta. Ajá. Promesas. Perfecto, muy bien. Y aquí quería llegar a esto, ¿no? Promesas espirituales. ¿Ok? Entonces, este es el punto central de la lección. Pero hasta ahí están de acuerdo conmigo, ¿no? En la forma de valorar que Ujú. cuando hablamos de promesas espirituales, eh, quiero usar el término de proverbios. Tiene en el Proverbios 30, me parece que está la ciencia del santo, dice el autor. ¿Sí? Yo ni conozco la ciencia del santo, dice. Eh, ¿Cuál es la ciencia de las promesas? ¿Ok? ¿Cuál es la ciencia de las promesas? El cumplimiento. ¿Cómo las reclamo? ¿Cómo las Por vivo? medio de la oración. La oración, ok. ¿Quién me dice una promesa bíblica? Abraham fue el primero que le hizo la promesa a Dios Ok, eso es un hecho, pero ¿cuál fue la promesa? de que tendrá, digamos, ¿cómo es la generación? O sea, que él tendrá su generación como las granos de arena. Ya, Entonces, esa es la que, Padre de ok. esa es la multitudes. que él hizo o sea, y la fe que él tuvo también aceptando la promesa.
Ya, muy bien. Una promesa en la Biblia, somos hijos de Dios, coherederos de su gracia, nación santa, pueblo escogido, linaje santo. Eso es una promesa. Ya, buen argumento, Maya. A ver, lo que acaba de decir Maya, ¿será una promesa o un principio? Ambos creo. ¿Ok? Vuelve a decir, porque Bien, sí pueden ver en pantalla Salmos 37:4, ¿no? Que me gustan estos temas Sí, reflexivos. ¿Me deleítate permiten? a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una de mis promesas favoritas. ¿Ok? ¿Por qué es una promesa? ¿Qué diferencia una promesa de un principio, de un mandamiento, de un hecho? el mandamiento se tiene que cumplir, o sea, es como una ley o una... Yo cumplo, ¿no? Y la promesa es la que Dios nos da a nosotros. El mandamiento tiene un carácter moral generalmente. ¿Ok? Dios dice que esto es bueno y me manda a hacer lo bueno y a veces lo presenta en forma negativa o positiva. Cuando dice no levantará falso testimonio, nos está dando el lado negativo, ¿verdad? Pero el mandamiento es el mismo si lo ves desde el lado positivo. Por ejemplo, decir siempre la verdad sería el lado positivo. O cuando dices honra a tu padre y a tu madre, el mandamiento está dado en positivo. Cuando Dios dice lo positivo, quiere decir que debes hacerlo. Cuando dice lo negativo, no debes hacerlo. Pero la diferencia es que es moral, o sea, algo es bueno y algo es malo. ¿Ok? Yo puedo elegir hacerlo o no puedo elegir hacerlo. Pero cuando tengo una promesa, yo debo identificar Arturo, perdón, perdón, sí, una cuestión, Rodrigo. pero el tema aquí es que el mandamiento es un hecho, un acto que yo tengo que hacer. O sea, yo tengo que cumplir este mandamiento. Ujú. La promesa Puedo es algo cumplirlo. que Dios nos da como esa, algo bueno que puede pasar si es que usted puede, o que usted, porque generalmente las promesas vienen amarradas a un principio o a un mandamiento. Mm, no necesariamente. Vamos a verlo, ¿ya? ¿Cuál no? Vamos a verlo. En pantalla tengo una promesa, ¿ok? Claro, Entonces, por clave, ejemplo, en esta que dices que tienes en la pantalla, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y ajá, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo ujú, debo deleitarme en Jehová para que Él conceda las peticiones de mi corazón. Pero si yo no estoy en ese deleite, ¿qué va a pasar? Pues no va, se va a cumplir la promesa. exacto, justo eso, pero quiero que identifiquen la estructura de una promesa. Entonces, está como lo dijo Rodrigo y como lo dijo Maggie, la promesa tiene una estructura y es una promesa porque hay algo que yo puedo cumplir y Ajá. generalmente si yo puedo cumplir es porque Dios me lo manda a cumplir y me Y bendice. voy a tener un premio. Es como Y cuando el papá se va de viaje y te dice, si te portas bien, te voy a traer un regalo, algo así. O sea, más que un premio, podemos llamarlo como un, bueno, es que literalmente es una promesa. O sea, ajá, como hay, esa hay algo que Dios puede, hay algo que, a ver, vamos de nuevo. La es un promesa, regalo. la promesa tiene siempre una estructura que una condición que yo la puedo cumplir. En este caso, deleítate a sí mismo en Jehová. Y tiene, déjenme ponerle aquí, vamos a manejar este término, ¿ya? Condición. Exacto. ¿Ok? Tiene una condición. Bueno, no quiero. Es como cuando nos enseñaban en razonamiento abstracto, sí y solo sí. Eso es un Por ahí condicional. va. Quiero más que todo que de aquí creo que cuando lean, porque la siguiente lección tiene que ver con técnicas bíblicas. Entonces, luego de este ejercicio, ustedes van a ver un pasaje y no van a verlo igual. Ustedes van a entender en su mente, ¿qué es esto? ¿Un hecho, un principio, un mandamiento? ¿Es sabiduría, es promesa? A eso quiero llegar. Entonces, aquí está la condición. ¿Cuál es la condición? Que yo me deleite en Dios. Deleita. Mi sabiduría práctica aquí sería tratar de entender bíblicamente qué significa deleitarme en Dios.
¿ok? Para yo poder reclamar esa promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios promete si yo me deleito en Él, en este caso particular? La Que promesa concederá las es peticiones de mi corazón. algo que solamente Dios puede hacer, ¿ok? Ajá. Entonces, aquí de pronto, Rodrigo, está un poquito más claro a dónde quiero llegar. Una promesa, los especialistas dicen que hay más de 6.000 escondidas en toda la Biblia. Digo escondidas para quienes no escudriñan o no están discipulándose, ¿no? O sea, más de 6.000 promesas y todas están disponibles para nosotros. Entonces, la clave para poder vivir esas promesas es poder encontrar la condición, porque son regalos, son tesoros, como dice Isaías, tesoros escondidos, pero son tesoros que requieren también una inclinación de nuestro libre albedrío hacia eso que Dios dice que debemos hacer. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando yo investigo el verbo, cuando yo trato de ver el principio, deleitarme, ¿cómo me deleito en Dios? Pues orando, disfrutando mi tiempo de oración, alabando, adorando en canción. Eh, Cristo decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre cuando se encontró con la mujer samaritana, que se deleitaba en él. Y hay una promesa que solo Dios puede cumplir, las peticiones de tu corazón. Ahora, suponemos que una persona que conoce a Cristo va a tener peticiones, va a tener un corazón con peticiones adecuadas a su voluntad. ¿Ok? Adecuadas a su voluntad. ¿Qué les parece hasta ahí? Y no quiere decir que Dios te va a cumplir todo. Eso también es importante. Hay un caso en Reyes donde Elías estaba huyendo de Bexabe, de la reina, creo que es Bexabe, o la esposa de Acaz, y está tan deprimido Elías que le pide a Dios, le dice, quítame la vida, o sea, ¿para qué vivo yo? Quítame la vida. Imagínate, eso era lo que su corazón decía en ese momento. Y Elías era alguien capaz de hacer caer fuego del cielo. Entonces tú dices, bueno, entonces Dios dice, ¿qué hizo Dios ahí? Dios manda un ángel, creemos que es un ángel, lo levanta y le prepara una tarta, dice la reina Valera. O sea, ¿cómo preparó eso el ángel? Pues ni idea. Es mejor que MasterChef o no sabemos cómo lo hizo en el desierto. Pero lo cierto es que Elías come esa porción y obviamente su corazón ahora se sintonizó mejor y pudo caminar, dice, 40 días. Entonces, no todo lo que tu corazón desea, Dios te lo va a conceder. El mismo caso es con Jonás. Lo mismo fue con Jonás. Su deseo era que Nínive se elimine porque eran sus enemigos, pero no fue así. Entonces, las promesas siempre van a estar subordinadas al tiempo y la voluntad de Dios, pero podemos reclamarlas en fe. ¿Ok? Yo quiero terminar este ejercicio, bueno, si hay preguntas o dudas, que cada uno indague una promesa. Ahora, hay promesas que tienen más de tienen una condición, pero más de un regalo. ¿Quién se sabe el Salmo 23, por ejemplo? Y yo, David, en el Salmo 23, ¿cuál es la condición? ¿O no es que una Jehová promesa? nos, que Jehová nos pastoreará y nos cuidará en pastos verdes. Miren lo importante ahora de cómo analizar. Gracias, David. Vamos todos a ver. Salmo 23, Reina Valera dice, Jehová es mi pastor, Pastor, nada me faltará. faltará faltará. En lugares delicados pastos me hará. Si ven que dice, me hará, descansar. nada me faltará. Futuro. ¿Cuál es la Mm. condición en el Salmo 23? Que el No Señor me sea tu faltará el pastor. futuro, Eso. no me El Señor faltará. se... Si el Señor es tu pastor, solo si y el Señor es tu pastor, tú puedes reclamar esas promesas. Entonces, el problema es que a veces algunos creemos las promesas, pero no creemos la condición. ¿Sí? Tú preguntas en las iglesias y dice, ¿quién quiere descansar en Jehová? Amén, dice. Si estás en Esmeraldas, a veces, gloria a Dios. ¿Ok? Pero luego dices, ¿y quién está dispuesto a dejarse pastorear por la voz de Dios? Obedecer la voz de Dios. ¿Ok?
Que Jehová sea tu pastor quiere decir que tú estás dispuesto a obedecer su voz, cualquiera que sea su voz. A veces la voz de Dios es dura para nosotros. Rompe con nuestro esquema, con nuestro estilo de vida, con nuestras prioridades, nuestro tiempo libre. Entonces, son condiciones, es la condición. Y Dios no va a cambiar la condición y tampoco va a cambiar la promesa. ¿Qué me dicen de Romanos 8:28? ¿Cuál es la condición en Romanos 8:28? Nada me podrá separar del amor de Dios. Busca en Romanos 8:28. Alguien que la lea, por favor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ok, no es la Reina Valera, ¿verdad? ¿Alguien que tenga en la Reina Valera también para contrastar? Gracias, May. Y ya sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es la promesa y cuál es la condición? La condición, los que aman a Dios. ¿Cuál es la condición? Amar a Dios y la promesa es que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuál es la condición? A los que Amarlos, aman a Dios. Ok, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué significa amar a Dios? ¿qué significa? Obedecerle. Sí. Ya, muy bien, Joy. Eso está por Juan 14:21, ¿no? Jesucristo dijo, el que guarda mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Pero miren la importancia de entender la condición. Si tú no aclaras eso, el significado de amor bíblico, muchos van a decir, ah, pues esta promesa es mía, porque yo siento algo muy lindo cuando voy a la iglesia y amo a Dios. Pero no es solamente emocional. O sea, es importantísimo eso. O sea, ustedes como ministros de la palabra que se están preparando, es importante que disciernan, que enseñen bien el, el consejo de Dios desde su teología adecuada. Amar a Dios no es como el mundo lo ama. Tiene mucha vinculación con la obediencia a su palabra y solo obedeces lo que disciernes adecuadamente y escudriñas. Entonces, ahora sí, obedezco a Dios, entonces todo lo que me pase resultará para bien. ¿Y qué es todo? Todo. Pablo no le importó estar preso y náufrago para predicar en Roma, porque sabía que era para bien. Notan el principio, entonces no son promesas, no son solamente raspaditas a ver qué te sale. Tiene que ver mucho con la madurez y el carácter de un siervo, de una sierva cristiana. ¿Ok? Pero están disponibles. Es la forma de vivir en el mundo espiritual. Es la forma de dejar de afanarse por cosas particulares y vivirlas espiritualmente. Entonces, están formando un ministerio, están sirviendo, formen el ministerio desde las promesas. Si tu corazón verdaderamente quieres hacer crecer ese ministerio, pues ahí está, Salmos 37:4. ¿Ok? Ganamos mucho más viviendo por promesas que viviendo secularmente. Bien, para terminar en 7 minutos, cada uno va a buscar una promesa y va a identificar la condición y cuál es la promesa. Una sola, yo sé que ya tienen en mente muchas, ¿no? Una sola. Los salmos están llenos de promesas, ¿no? Pero cualquiera. Una promesa, esta es la condición, esta es la promesa. Quien primero la encuentre puede empezar, ¿no? En Isaías 43:1 dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y la promesa es, yo te puse nombre, mío eres tú. Entonces, ¿y qué debo hacer
reclamar esa promesa, eh, no temer, Es la condición. es la condición, ajá, ¿Ok? Podríamos decirlo, se parece mucho a Éxodo 14:14, ¿no? Estar quietos y ver que yo soy Jehová. Estar quietos. ajá. Muy bien, muy bien, Maggie. ¿Alguien más? Yo, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Desde aquí nosotros debemos confiar en el Señor. ¿Para qué? Para levantar las vidas y no cansarnos en el camino que Dios Ok. tiene para nosotros. Confiar, confiar y tiene una condición, pero expresada desde varias maneras, desde varias alegorías, ¿no? Al final, como dice Joy, es fortaleza, no mantendrás la firmeza o la constancia si el tiempo se pone duro. ¿Y cómo me fortalezco? ¿O cómo vas a mostrarlo? Bueno, como las águilas, como tendrás fuerza. No es que vas a volar como las águilas, ¿no? O sea, pero vas a fortalecerte, ¿sí? Es importante aclarar porque cuando somos nuevos en la fe a veces pensamos que literalmente vamos a poder hacer cosas de ese tipo. Es muy importante eso. Ok, muy bien. Además, aquí dice renovarse, ¿no? Y las águilas cuando cumplen 40 años se renuevan. Entonces creo que más se refiere a eso, ¿no? Ese punto que topa Maya es muy importante mantenerlo. Recuerden que el principio, y lo vamos a ver, me parece que en la otra lección, el principio siempre de la interpretación bíblica es no quitarle ni aumentarle. ¿Ok? No quitarle ni aumentarle. En el caso que les pregunté de Romanos 8:28, y lo vamos a ver en la otra clase, amar no está explicado en Romanos 8:28, pero sí puedo interpretar esa expresión desde otro versículo. ¿Ok? Entonces ahí no le estoy ni quitando ni aumentando, estoy interpretando con la propia palabra. Es lo que hizo Cristo en la tentación con Satanás, ¿no? Entonces Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, bótate de aquí. ¿Por qué? Porque escrito está en el Salmo 91, escrito está que a los ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Satanás tenía razón, eso está escrito. Pero Cristo, ¿qué hizo? Cristo tomó otro versículo y le dijo, escrito también está. Entonces contrastó el principio con otro versículo. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que menciona Maggie, habría que ver si es que hay otro versículo que habla sobre la renovación de las águilas a los 40 años, para tomarlo. Porque en este caso no todo lo de la alegoría es permitido de interpretar. Por ejemplo, cuando digo que Jehová es mi pastor, en el Salmo 23, el enfoque es que yo soy la oveja, ¿verdad? Pero no quiere decir que yo soy toda una oveja, o sea, no quiere decir que yo soy necesariamente lo que haga la oveja espiritualmente, sino lo que el Salmo 23 dice. ¿De Claro, acuerdo? como Jesús hablaba en parábolas y él siempre utilizaba las cosas naturales para explicar lo espiritual, ¿no? Para que la gente Exactamente. comprendiera más fácilmente. Sí, A y eso cuando, creo que se refiere esos ejemplos, digamos. exactamente, pero marquémonos siempre en lo descrito sobre el ejemplo. Lo vamos a ver en más profundidad en el libro Ok. 5 cuando estudiemos las parábolas. Una parábola siempre tiene solo una verdad espiritual. ¿Ok? Muy bien, ¿quién más? Ya está Maggie, ya está Joy. Otra condición, otra promesa. Yo, pastor. Yo, Arturo. Arturo. El Salmo 1, ¿no? Ahí, ahí, Te escuchamos, te escuchamos. Luego va Janet. No estaba escuchando. Lo que pasa es que hay un eco, me parece por la cercanía del micrófono del Claro. celular. Bueno, lo que estoy realizando en este momento ha sido muy interesante para mí, es el Salmo 1, ¿Ya? del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de Escarnecedor. escarnecedores se ha sentado, ¿Ok? sino que de Jehová está su delicia y en su ley de la cual plantado a su tiempo y su obra, todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la condición? Aquí hay dos condiciones, básicamente.
Se te fue la voz, Rodrigo. Pili te apagó el micrófono. Aló. Está entonces que la condición es, son dos básicamente dos. Una que es bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, muy bien. Esa es la negativa. Eh, Y la positiva, sí, continúa. perdón, Continúa, por favor. es que estamos peleando con las cosas. Aló. Ahí te escuchamos mejor con tu micrófono. A ver. Ya, ok, gracias. Y la otra es que dice, sino que la ley de Jehová está su delicia y medita de ella de día y de noche. Esas son las dos condiciones que hay en esta parte. Y las dos promesas, o la promesa, pues que son dos promesas diferentes, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto, está su fruto a su tiempo, su hoja, y finalmente todo lo que hace prosperará. Ujú. Muy bien. Es un salmo para escudriñarlo en otro tiempo, pero tienes las condiciones y tienes la promesa. ¿Ok? Muy bien, Rodrigo. Y me encanta que ya puedan, es lo que quería, ¿no? Que puedan ver la perspectiva bíblica ahora diferente. Busquen promesas, no hay nada de malo en eso. Cualquier pasaje en promesa, ya, condición, la puedo cumplir. Y avancemos en ese crecimiento. ¿Qué más falta, por favor? Jeremías 33:3. Ok, David. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. Esa es conocida. ¿Cuál es la condición, David, ahí? Que nosotros tenemos que clamar a Dios, orar a Dios, buscar y Él nos responderá. Te revelará cosas ocultas que no conoces. Clama a mí. Esa es la condición. No orar solamente, clamar. Hay que averiguar bíblicamente qué implicaría clamar. Sí, se me viene a la mente mucho el propio Jeremías o Daniel en esas oraciones. O Jesucristo cuando oraba toda la noche para decidir quién era sus discípulos. O sea, es un tiempo de oración, no de 5 minutos. O sea, si quieres que te revele cosas ocultas Dios, tienes que invertir tiempo de rodillas. Esa es la condición. ¿Ok? Bien, Janet, Ok, dice Isaías 44:2. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó dentro del vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí la condición es creer, identidad, seguridad en lo que Dios nos ha escogido desde el vientre, la seguridad de que Él nos llama, escuchar su voz. Y la bendición es que nos ofrece bendición para nuestras generaciones. ok, Y bendición. muy bien. Entonces hay pasajes y cada uno va a tener una identidad, ¿no? O sea, yo les digo en lo particular, en mí, Salmos y Proverbios son quizás mis libros favoritos. O sea, pero Isaías, yo veo que muchos amigos míos lo leen mucho, como Janet también. Hay muchas promesas allí. Em, este, Eclesiastés, si se han ido a Eclesiastés, a muchos les encanta Eclesiastés también, pero en todos los libros van a encontrar una promesa, en todos, ¿sí? ¿Quién me falta? Pili, ¿usted ya dijo su promesa? ¿Están todos ya? Pili. Ahora, apague el micrófono, Rodrigo. Ya, es que estaba viendo con los- aquí dice, sí, a Jehová clamé estando en angustia y me respondió. La condición de que a Jehová clamé
y la otra, sería la promesa es lo que él responde. Cuando yo Ujú. estoy dada y él responde. Ya, muy bien. Esa es muy parecida a la de David, ¿no? Clamar, clamar, Sí. ¿sí? En un nivel de oración, un escalón más arriba. Entonces, está claro esta dinámica, ¿no? Y esto tiene que ver con la elección. Justamente Abraham cumplió la condición y la promesa de Abraham pues se cumplió en muchas generaciones más adelante. Pero Abraham lo vio en fe, lo vivió en fe. Nadie de ustedes mencionó ninguna promesa vinculada con la salvación y eso es una prioridad. Si hemos de predicar Yo sobre falto, promesas, ¿quién falta? Híjole, yo, ¿quién faltaba? yo, Byron, sí, ya, Byron, cuéntame, tu promesa. porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Romano 10. Ya, muy bien. Invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Ujú, Podría ser vinculada. Yo estaba pensando en Juan 3:16, en Juan ujú. 1:12, Hechos 4:12. Todas son condiciones de Cristo, o sea, de la bendición de ser salvos en Cristo, pero tienen varias connotaciones. Esta promesa de la salvación es tan espectacular, tan grande, que aunque la condición es la misma, los efectos de la promesa son diferentes. Y con eso termino, ¿no? Por ejemplo, en Juan 3:16, ¿cuál es la condición? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿verdad? ¿Creer en quién? En Cristo. ¿Qué cosa? Tenga, Vida eterna. esa es la promesa. En este caso, creo en Cristo y tengo vida eterna. ¿Ok? Condición está enfocada en Cristo y la promesa es vida eterna. Ahora, vámonos a Juan 1:12. Es la misma condición, o al menos enfocada en la misma persona. A quienes lo recibieron y a quienes creyeron en su nombre, ¿qué cosa? Les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios, Ya no son, no usa la palabra salvos. ¿Qué usa la palabra? Hijos, Hijo, hijos. Hijo. Vámonos a Romanos 5:1. Romanos 5:1, la misma condición en la misma persona, pero usa paz para con Dios. ¿Por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan que es la misma condición expresado en diferentes promesas? Entonces, esta es la promesa de promesas y la condición se activa con Jesucristo. ¿Sí? O sea, a veces es más explícito. Si van a Romanos 19 es un poquito más. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Se parece mucho a Juan 3:16. Es la misma promesa, pero la condición se amplía. Incluye el arrepentimiento y la creación. Entonces, miren, esta es la promesa que yo quisiera que no olviden para sus vidas y para los suyos, para quienes ministren. Que todas las promesas son importantes, pero ninguna va a ser tan importante como la salvación en Cristo. Es más, si tú llegas a reclamar alguna promesa sin ser salvo en Cristo, no creo que es imposible, pero sería una prioridad inadecuada si tú no buscas una promesa primero de salvación para luego buscar una promesa vinculada con cualquier cosa. ¿Ok? Espero que la clase les haya parecido muy significativa y sobre todo que nuestra mente se vaya preparando para la lección 6, donde ustedes van a aprender tres técnicas. La unidad dice tres técnicas básicas de estudio bíblico. Son básicas no porque las técnicas vayan a dejarlas de usar, sino porque van a ser usadas en este libro desde un nivel básico. Pero en realidad son técnicas que no las van a dejar de usar nunca y son muy poderosas para predicar y para entender bien la palabra. Porque así que pónganle mucho asunto, no son las únicas, no van a aprender al menos seis, pero estas tres van a estar siempre dentro de las herramientas
funcionales en todo aspecto, sea que ustedes sean predicadores, evangelizadores, discipuladores, ministerio de niños, jóvenes, cualquiera que sea el ministerio que Dios les llame, estas tres técnicas van a fundamentar su alimentación espiritual. Si las usan bien, van a poder, llamémosle en términos positivos, extraer adecuadamente información de la palabra de Dios para su vida práctica. Así que pónganle mucho asunto a esta lección, ¿ok? Mucho asunto a esta lección. Son 3 unidades. Bien, preguntas o dudas finales. Vamos a cortar la grabación. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Está muy fácil el discipulado. Les prometo que voy a complicarlo más en las siguientes unidades, ¿ya? Está muy sencillo. De hecho, la lección 6 tiene 12 páginas, ya está más larguita, ¿no? Sí, no, el libro es Ajá. bastante suficiente, pero Pero ajá, sí es muy práctico. sí. Eh, Vamos a hacer una prueba la siguiente semana. Va a contar como tarea, ¿ok? La prueba va a ser que usted memorice una lección. Ya tienen 5, ¿verdad? Memorice una lección. Eh, a voluntad, ¿verdad? Que les había dicho, la memoria no es mi favorita como técnica, pero es necesaria a veces. Entonces, por ejemplo, viene Byron y yo digo, Byron, ¿qué lección? De hecho, van a publicarlo en el grupo, ¿no? Mi lección para memorizar va a ser, mi unidad para memorizar va a ser tal, o sea, toda la unidad. Pero que no solamente escojan las que tienen 2 unidades, toda la unidad. Si, por ejemplo, Byron dice la número 4 es mi lección, entonces la otra semana empezamos, pues le digo a David, por favor, pregúntale 5 preguntas de la unidad 4 cualquiera. Entonces, sacamos sobre 10. Ok, Ustedes escogen la lección que van a memorizar y le dicen en el grupo desde el día lunes, mi unidad es la unidad 2. ¿Ok? Entonces, cualquiera, si tiene A, B, C, Una pregunta. cualquiera. Rodrigo, Sí, una pregunta con respecto a eso. O sea, ¿vamos a también a memorizar todos los versículos que están en esa lección? no, versículos no, preguntas de la prueba. A ver, Ah, bueno, estoy porque entendiendo mal. los versículos son bastantes normalmente No, que no. tiene cada A ver, lección. cuando digo memorizar me refiero a la prueba. Entonces, si Byron la prueba final. va a memorizar la unidad 1, pero que te come como ejemplo, Byron, tú tendrías que memorizar la prueba 1A que tiene 6 preguntas, la prueba 1B que tiene 3 y la prueba 1C que tiene 10. Si escoges esa unidad. Si Joy dice yo quiero la unidad 2, entonces la 2 tiene 2A y 2B, ¿ok? De la prueba, o sea, ustedes se van a enfocar en las preguntas de la prueba, que son las mismas de la unidad, pero enfocadas en lo más importante. ¿Me explico ahora mejor? Entonces, si alguien dice yo quiero la unidad 5, quiere decir Sí, que va a memorizar la prueba A, 5A y 5B, ¿ok? Pero tienen que anunciarlo anticipadamente. Entonces, ya eh, yo anuncio que voy a hacer la prueba 5. que va a memorizar la unidad 5 y las pruebas que tenga la unidad 5. A Yo eso, también quería las 5. ya, pero Ya anúncialo en el tengo. grupo, por favor. Utilicemos La el prueba grupo en 2. ese sentido y, No, en la, primero. y eh, traten de no coger todas las más sencillas, las menos numerosas, ¿no? La idea es que usted se apropie del tema que más le gustó, vea el tema que más le gustó y apréndaselo. Por eso está estudiando este discipulado, para que se vuelva experto en algo, no en todo, pero tiene libertad de escoger 5 temas ahora y escoja el tema que más le guste y apréndeselo y va a mostrar evidencia aquí en la plenaria al inicio de eso. Entonces yo no voy a evaluar, yo voy a registrar nomás la nota. Entonces le voy a decir, Pilar, tómale por favor a Joy la unidad 5, abre su manual y le toma 5 preguntas. Cada una vale 2 puntos. Y si de pronto no dice mejor 10 para que cada una valga una, pues también es válido. Pero está claro la tarea, ¿no? Sí, sí está claro. Muy bien. No hay más dudas ni preguntas. Vamos a cortar aquí la sesión. Quienes están viendo la sesión en virtual, por favor,
tomen en cuenta esta actividad, aunque les voy a recordar en el grupo esto.